Bueno, la primera consigna dice, sea la siguiente señal continua XGT constituida por señales elementales, nos dan la fórmula, la ecuación, nos dice utilizar MATLAB para graficar la función, su derivada y luego aplicar ciertas acciones. Ya vimos más o menos cómo era más 2, menos 2, desplazamiento, vimos compresión, expansión y el espejado, que da multiplicar por menos. Y luego la versión discreta. Como no hay otro ejemplo, para que ustedes hagan por completo, les traje otro ejercicio parecido y trabajar sobre este, y así ya con esto pueden hacer esa consigna. Bueno, acá lo que tengo es esta función, el gráfico, y quiero que me vayan diciendo cómo está construida. ¿Sí? Está construida con señales elementales. Rampa, escalón, y eso más que nada. No, solamente eso. Rampa y escalón. Bueno, ¿quién arranca? Una rampa en T más 1. T más 1. Rodete. Una rampa en T más 1, ¿con qué pendiente? Uno. Pendiente 1. O sea, multiplico por 1 la rampa y T más 1. Y luego, Un ¿qué pasa? escalón No. de menos 2 en T igual 0. Bien. Un escalón, menos 2. De vuelta a una rampa, pero en T0. Y De amplitud 1. Y con pendiente 2. No, amplitud 1. Porque ya tiene Pendiente dos la o rampa de ahora antes. sumás por Ah, supuesto. verdad. una. Es verdad. Sí, pendiente 1. Exactamente. Ya hay una rampa, que es esta, que viene desde antes. Y yo lo que hice fue, al aplicar el escalón, solamente fue bajar la rampa. O sea, continuaría acá. Pero continuaría con la misma pendiente. Pero la nueva pendiente es otra. Entonces le sumo una rampa de pendiente 1 para formar así la de pendiente 2. Luego, ¿cómo hago para que se me aplane? Le Restás una rampa. Restas una rampa. En T-1, pendiente 2. Exactamente. Tengo acá una rampa y si le pongo acá otra rampa con la misma pendiente, la resultante va a ser la que yo quiero, que es esta. Entonces es en Pendiente menos 2. T-1 y pendiente 2. Excelente. Y por último, Un escalón que baje. Negativo. Menos En escalón tema. de T-2. Claro. en T-2. Excelente. Bueno, yo tengo la función, la ecuación de x de t, y ahora lo que quiero es aplicarle la derivada. ¿Cómo se derivaba? La rampa te queda un escalón. Bien, la rampa se me transforma en un escalón. El escalón te queda un impulso. Delta. Un delta. Un 2 delta, menos 2 delta. ¿Se acuerdan que este menos 2 no significa que es la amplitud, sino el área encerrada por el delta? Luego la rampa en el origen. Un escalón en el origen. Un escalón en el origen. Luego tengo otra rampa. Otra vez menos 2 escalón. Menos 2 escalón en T-1. Y por último, Menos delta. Sí. otro delta en T-2. Si lo dibujamos, quedaría así, siendo acá tengo el primer delta y acá tengo el segundo delta. ¿Se acuerdan cómo era la señal original? Que era una rampa que iba acá, luego otra rampa que iba acá. No, hasta acá no. Era de acá hasta acá, luego continuaba, luego caía. Entonces, estos cambios bruscos son los que me generan los deltas en la derivada, y después el incremento continuo de la rampa, la derivada es un escalón. Bueno, si yo quiero agarrar a esta x de t y aplicarle t-2, ¿qué sería aplicarle un t-2? Sería restarle 2 a todos los argumentos. Claro, muevo toda la señal a la derecha. Exacto, hay un corrimiento temporal y me aplica ese -2 a cada una de los argumentos. En vez de ser rampa en t-1, me queda rampa t-1. Luego el escalón, en vez de arrancar en 0, va a arrancar corrido 2 posiciones. Lo mismo con la siguiente rampa.
Luego, en vez de ser menos 2 por la rampa en t-1, me queda en t-3. Y el último escalón me queda en t-4. Si lo grafico, me queda así. Acá está el origen. ¿Se acuerdan que la señal antes arrancaba acá en t-1? Y ahora arranca en 1. O sea, me corrió todo 2 posiciones. ¿Se ve? Va, 2 posiciones. 2 segundos, podríamos decir. 2 unidades de tiempo. Bien. Después, si le aplico si multiplico por -1 a t, ¿qué me hacía? Se despeja toda la función. Se me espeja. Y para saber exactamente en dónde arranca cada señal espejada, lo que yo puedo aplicar es factor común acá y saco el menos fuera. Entonces, fíjense que acá me está indicando que la señal ahora no arranca en t igual -1, sino que arranca en t igual 1 y luego evoluciona hacia la izquierda porque tengo el menos adelante. Entonces así lo aplico en todas las demás funciones. Y acá me está diciendo entonces que esta función, esta rampa, arranca en t-1 y evoluciona hacia la izquierda. Y esta escalón arranca en t-2 y evoluciona hacia la izquierda. Entonces si lo dibujo me queda así. Fíjense que me espeja desde el origen, desde cero. O sea, todo lo que estaba a la izquierda pasó a la derecha. Todo lo que estaba a la derecha pasó a la izquierda. ¿Sí? Sí. Bueno. Y por último, ¿qué pasa si yo hago t sobre 2? ¿Qué me hacía? Te expande la señal. Me la expande. Bueno, aplico el t sobre 2 al argumento de cada parte de la función y se lo dibujo. Me queda así. Fíjense que también me lo expande, pero manteniendo como referencia el 0. Entonces, lo que antes duraba desde -1 a 2, ahora me dura desde -2 hasta 4. Porque esta rampa, que ahora arranca en -2, antes arrancaba en -1. Luego esta otra segunda rampa terminaba en 1. Y el último escalón terminaba ahí en 2. Fíjense cómo me lo expandió. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Vamos a MATLAB. A ver cómo se hace. Bueno, lo que tengo en MATLAB es, primero, agregar acá arriba el pad. Al pad agregué el toolbot. Luego CLCD clear. Armé un vector de tiempo de -3 a 5 con un delta t de 0,001. Armé una función, que la tengo acá, que es la rampa, que arranca en -1, luego el escalón, la segunda rampa, la rampa negativa para que se me achate la señal y luego, por último, el último escalón para terminar la función. Entonces, aplico la función. Luego, para hacer la derivada, uso la función diff, que básicamente lo que hace es agarrar una muestra y restarla con la anterior. Y luego, cuando lo divido por t de f, aplico una derivada de forma numérica, tomando los valores del vector. Luego, para el desplazamiento, t-2, y lo mandé a la función. Acá hice una compresión, t por 3. Luego, para hacer el espejado, t por -1. Y por último, la consigna también me decía de ver qué pasa de forma discreta. Armé un vector, n, de n muestras, y tengo la misma forma, lo único que le cambié algunos valores para que se vea mejor en el gráfico. Luego el resto son todos plateados.
Ese es el primer gráfico. Arriba tenemos la señal original, la que les propuse obtener la función, y debajo tenemos la derivada, que ya vimos. Luego tengo acá la función desplazada. ¿Cómo ploteas para que te lo haga en distintos archivos? Usás figure. Ahora te muestro. Si vos ploteas y luego querés volver a plotear, te va a superponer la misma ventana. Entonces tenés que poner figure. Ah, ok. Y luego si querés plotear otra vez, pones acá otro. Y más abajo tengo este otro. Ok, No le pongo paréntesis, igual me anda. Los paréntesis que eran. ¿Sin paréntesis funciona? Puede ser. Sí, funciona igual. No sé, no. Funciona igual. El figure lo que te permite es, cuando vos le colocas algún argumento, es si vos, por ejemplo, generás varias figuras, ponete vos generás figure. Bueno, si vos cuando las generás les pones un número interno, después podés redirigirte a esa figura si querés hacer algún reploteo o alguna cuestión particular. Pero si lo van haciendo secuencial no tiene demasiado sentido. Pueden poner el figure como lo puso Maxi, y si no directamente sin nada y funciona. También te permite ponerle el nombre que querés que le aparezca a cada ¿cómo se llama? A cada ventana. Claro, Sí, también acá permite arriba. eso. Sí, Tiene un montón de opciones. Si lo buscan en el help, Acá arriba, si no quieren que diga figure 1, sino que tenga un título, lo ponen, escriben ahí dentro de los paréntesis de figure. Bueno, después tengo acá la función desplazada, que ya vimos. Abajo una compresión. Será por 3T. Creo que acá lo dice. No sé si se ve. Dice X es 3T. Entonces me comprimía 1/3 del tiempo original. Y luego la espejada abajo. Y por último, ¿qué pasa con la discreta? Yo tengo acá la función discreta, que es esta, que va así. Y luego abajo tengo una compresión, que básicamente una compresión es eliminar datos, ¿no? Por ejemplo, yo elimino este, luego este, luego este y este, y lo que obtengo acá abajo es un X de 2n. ¿Lo ven? Fui eliminando una muestra de por medio y obtuve la de abajo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo expando? Por ejemplo, abajo tengo X de n sobre 2. El tema es que cuando yo tomé muestras, yo conozco esta información, tengo esta, pero no tengo el valor del medio. Entonces, ¿cómo hago para expandirlo? Bueno, tenemos dos opciones. Una es inventar un valor, ¿no? Podría ser tomar el valor medio. Como haces una rampa, podríamos pensar que sería muy raro que tome un valor distinto a algo que sea así. Porque no estaría mal. Sería inventar un valor basado en el valor anterior y en el valor siguiente. O lo otro es simplemente dejarlo así, como lo puse, vacío, ya que es información que desconozco. Pero lo expandí industrialmente. Ahora la señal dura el doble de lo que duraba antes. Antes iba desde -5 a 10 y ahora dura desde -8 hasta 18. Es decir, Una pregunta. sí. ¿Cómo hago para que tome eso, para que lo calcule el valor medio entre los valores originales? Sería procesar datos, o sea, armás vos tu algoritmo teniendo estos datos originales, ¿no? Digamos que esas muestras son muestras basadas en vos tomás datos de un sensor y solamente tenés esta información. Entonces puedes aplicar algún algoritmo, por ejemplo, tomar
la muestra anterior y la siguiente, sacar el valor medio y agregar ese valor. Sí, ten en cuenta que no podés hacerlo en términos funcionales, ¿no? O sea, vos no vas a poder ejecutar X en un medio. Para MATLAB, X en un medio, estás indizando con un valor que va a tirar por la cabeza, ¿no? Eso. Lo que sí podés hacer es, como dice Maxi, tomar el vector e ir tomando, por ejemplo, las muestras pares y entre muestras, o sea, se hace como un armado, ¿no? O sea, porque vos ahí lo que estás haciendo es sobremuestreando y entonces estás agregando información que en realidad no existe. ¿Me explico? O sea, Maxi decía, es una técnica muy, muy común el hecho de interpolar, que es lo que vos preguntás, o sea, ¿qué valor intermedio le doy? Bueno, uno puede pensar que hay una recta entre punto y punto y entonces le doy el valor que correspondería a por donde pasa esa recta si ese valor existiera. Pero hay otras maneras también de interpolar, y ya te digo, no es algo que nosotros utilicemos tanto en las discretas, porque está más ligado al hecho de que estás ejerciendo acciones que quizás no a priori te obligan a agregar algo que no es información, ¿sí? Porque eso no, en realidad vos no sabes si pasó por ahí o no pasó por ahí. Entonces eso para vos no es información, vos podés hacer una estimación de lo que puede ser y demás, pero no se hace de una manera directa, por eso no le damos tanta trascendencia a la cuestión de comprimir o expandir en discretas, porque tenés estos problemas, ¿no? O sea, o perdés información, haces un submuestreo, o tenés que generar información adicional, ya sea un cero, o ya sea un valor intermedio, de la cual vos no tenés conocimiento. ¿Sí? Pero el efecto se ve, sí que es la idea. Y está buenísimo, ¿no? Entonces, fíjense varias cosas. Sí, Maxi, sí. Bueno, nada, iba a cerrar con lo que tenían que hacer. Fíjense que dice verificar de forma analítica, así que lo tienen que hacer en papel, traten de dibujar los gráficos y después lo verifican con MATLAB, o sea, lo aplican en MATLAB. Tienen que aplicar el diff para aplicar la derivada numérica y mandan en un archivo las fotos de lo que dibujaron y luego el publish. ¿Podemos poner la derivada al principio? El diff, ustedes un poco se nombra en la diapo. ¿Saben lo que hace el diff? ¿No dijeron que era la diferencia? Bueno, es exactamente eso. Podemos poner abajo, Maxi, un vector 1, 4, 8, una cosa así, y hacer el diff. Sí, no era tan literal, pero bueno. ¿Sí, no? Diff, el que vos quisiera. Puse 1, 4, 8, se me ocurre. ¿Está? Bueno, fíjense, ¿cuál es el resultado de hacer el diff? Bueno, toma el 4 y le resta el 1, toma el 8 y le resta el 4. ¿Sí? Me da un vector resultante de una muestra menos, porque hace la diferencia entre muestras. ¿Por qué hacer una diferencia entre muestras tiene que ver con una derivada? Porque cuando estás en forma discreta, la derivada se representa con una resta. Y la integración con una suma tal. Sí, es cierto, pero... En realidad te dice si el valor es muy, o sea, si el diff es muy alto, por ejemplo 3, significa que de la primera muestra a la segunda varió esa cantidad. Digamos. Exacto, pero ¿por qué eso tiene que ver con una derivada? Porque te dice si se varía mucho o no. Bueno, está bien, y si se varía mucho o no se varía mucho, o sea, ¿qué estoy haciendo, digamos, cuando hago el diff? Está derivando, básicamente, viendo la Estamos tasa derivando, de es decir, cambio. No hay derivada, o sea, la derivada en términos... Está viendo la pendiente, más o menos. O sea, vos si graficás el ¿sí? diff, te daría eso, un gráfico dependiente. Bueno, ¿y cuál es? O sea, pues yo para calcular una pendiente Y esa función es una derivada. ¿Y cuánto vale el otro cateto? Porque está bien, el opuesto lo tengo, la pendiente, ¿no? O sea, 4 menos 1. ¿Y el adyacente cuánto vale? El adyacente siempre vale 1. El adyacente siempre vale 1. ¿Por qué? Porque las muestras están numeradas, es el tiempo discreto normalizado, 1. Eso es una derivada discreta, es la derivada más simple que hay discreta. Hay otras maneras de implementar una derivada discreta. Pero la más, entre comillas, ¿no? O sea, la más sencilla, la más Truchowski, es esta, es aplicar diff. Y, digamos, aproximar una derivada. La derivada de la función continua, que obviamente
la derivada de la función continua puede tener que ver con otra cosa según cómo haya sido la función. Pero en términos discretos podemos discretizar, entre comillas, ¿no? Valga la redundancia, la propia derivada, la definición de derivada, que es el valor de la función en el punto menos el valor de la función un poquito antes sobre el incremento, ¿o no es eso? Y no estamos haciendo eso, el valor de la función en el punto menos el valor una muestra antes sobre el incremento. ¿Mm? O el valor de la función en el punto más el incremento, como quieran verlo. Es lo mismo, es como lo está poniendo más. ¿Mm? Entonces, esto es una derivada. Y si nosotros, que lo estamos haciendo de manera discreta, utilizamos tiempo que no está normalizado, ese incremento va a ser nuestro dt o nuestro TS. Yo este año opté por llamarlo TS como para unificar respecto de lo que vemos en el segundo cuatrimestre, que trabajamos mucho con lo que se llama intervalo muestre. Antes lo llamamos diferencial T porque tenía sus orígenes obviamente en algo infinitesimal relacionado con el análisis. Pero es lo mismo, es el paso temporal. ¿Sí? Entonces, si nosotros utilizamos el paso temporal, estamos aproximando la derivada. Si Maxi, si pobre lo hice, pero se entiende, ¿no? El concepto, la derivada en el punto es un cociente incremental. ¿Mm? Y es lo que estamos haciendo con la función diff, que es muy sencilla. Ahora, ¿qué va a pasar? La función diff les tira una muestra menos. Entonces, a veces cuando quieren plotearla conjuntamente con la señal original, si la plotean las dos juntas, una mide una muestra menos que la otra, y entonces si utilizan el mismo vector t, MATLAB les va a tirar error. ¿Mm? Hay otra función en MATLAB que se llama gradient, que hace, digamos, genera el mismo efecto y les deja la misma cantidad de muestras, ¿no? También simula una especie de derivada. Pero si vemos el gráfico de la derivada, ¿se puede ver, Maxi? Sí. Un poco la idea es que, obviamente, verifiquen eso, ¿no? O sea, que ustedes parten de acá, ¿no? De este punto, y pueden derivar por tramos, y entonces directamente, como acá tengo una pendiente positiva, la derivada tiene que ser plana. La presencia de una indeterminación que genera como resultado un ¿qué? Cuando yo derivo. ¿Qué pasa si derivo algo que tiene pendiente 90 grados? ¿Cuánto va la derivada? O sea, perdón, estoy diciendo mal. Infinito. ¿Qué pasa si derivo una indeterminación? ¿Con qué pendiente termino obteniendo? ¿Cuánto mide esta pendiente? ¿Cuánto mide esta pendiente? Infinito. Infinito, ¿no? Sí, ¿Mide tiene infinito esta infinito. pendiente? Esta pendiente, nadie me va a discutir que esta pendiente vale 1, ¿no? ¿Y esta pendiente? O sea, si esta pendiente se va agrandando hacia allá, o sea, si el ángulo de la pendiente se va incrementando, esto tiende a infinito. Entonces, lo que vemos acá es un delta que mira para abajo. Cuando aparecen indeterminaciones, saltos finitos, eso da como resultado un delta. Nuevamente aquí tenemos una pendiente positiva, por lo cual tenemos un valor estable. Acá tenemos un valor estable, por lo cual la derivada va a ser nula. Y acá tenemos un salto finito. Y el salto finito, como lo veo, voy de arriba hacia abajo, ahí. Y entonces eso genera nuevamente una pendiente de carácter infinito, que da lugar a la presencia de un delta. Después, ustedes fíjense que este intervalo, inmediatamente después del salto finito, tiene derivada nula. Así que se ven los efectos de la derivación en todo su esplendor. Lo que pasa es que ustedes quizás no estaban acostumbrados al hecho de que apareciera una indeterminación y metieran derivada. Bueno, si aparece una indeterminación y meten derivada, el resultado es ese. Si ustedes ven ¿se puede ver la función Maxi que la función escrita en la PPT tuya? Sí. Esta. Exactamente. ¿Sí? Si ustedes aplican derivada acá, ¿qué da? Deriven esto. ¿Cuánto va la derivada de ρ de t más 1? ¿Se acuerdan que si yo derivo una rampa, qué me da como resultado?
Escalón. Un escalón, ¿sí? La derivada de una rampa es un escalón, así que acá voy a tener u de t más 1. ¿Qué pasa si derivo un escalón? ¿Qué Un me da la impulso. derivada de un escalón? Fíjense, el escalón, mírenlo, viniendo de menos infinito a más infinito. Da 0, después hay un salto finito, o sea, pendiente infinita, y después da nuevamente la derivada 0 porque se mantiene estable en 1 de 0 más a más infinito. O sea que eso da un delta. O sea que la derivada del escalón es el delta. O sea, acá voy a tener la presencia de mi primer delta, que lo vi recién cuando apliqué el div. Después voy a tener la derivada de rho de t, que es u de t, otro escalón. Después voy a tener menos la 2 por la derivada de rho de t menos 1, u de t menos 1. Y finalmente la derivada de u de t menos 2, que eso es delta de t menos 2, otro impulso, u otra función impulso. Entonces ven cómo, digamos, uno analíticamente puede ver lo que después ocurre en MATLAB numéricamente. Nadie le dijo a MATLAB lo que tenía que hacer. Pero claro, el tipo que vio que de repente yo pasaba de una muestra que venía valiendo 0 a una muestra que de repente pasa instantáneamente a valer 1, supónganse, y eso dividido el intervalo, ¿sí? el incremento, que vale 0.0001, me da 1000. Y entonces eso simula un delta, que es el verdadero efecto del delta. El hecho de tener una pendiente muy abrupta. Y tener una pendiente muy abrupta implica una derivada de orden infinito. ¿Se entiende la idea? Póngame el grillo, Nadel, porque me pongo Sí, sí. nervioso. Sí, sí. Listo. Lo tengo que volver a encontrar, el grillo. Lo tiene que volver a encontrar. Si no lo voy a poner yo el grillo, lo voy a poner con el celular. ¿Está? Entonces, esto de MATLAB, un poco preguntaban hoy en el Telegram, es para que tengan la oportunidad de ver. Podemos ver y ya cortamos un ratito, podemos ver las señales, esa y la que sigue. Bueno, lo mismo que les mostró Maxi, ¿sí? O sea, los efectos de compresión, de expansión, de reflexión, ¿eh? O sea, todo eso se tiene que ver, digamos, reflejado en lo analítico. ¿Está? Entonces, cuando ustedes ejecutan la reflexión, me está llamando la atención. Ahora está bien, ¿no? Porque debería dar reflejada así. O sea, Era, el segundo creo que era reflexión y corrimiento, me parece. Ah, perdón. No, no estoy tenés razón. seguro. Pero puede ser Perdón, que sea sí. reflexión y corrimiento. ¿Mm? Bueno, entonces, todos los fenómenos, o sea, MATLAB no les va a mentir. Si ustedes siguen, ven que Maxi lo que se hizo fue armar una función y después le pasaba como parámetro t-2, 2t. Eso es ultra eficiente. Ustedes pueden ver cualquier tipo de modificación a su argumento y ven la manera de llevarlo a lo analítico para ver si lo pueden dibujar. Yo, como les digo siempre, yo no me pongo a ver, no me voy a poner, o sea, uno tiende mucho en estas cosas a sacar, digamos, la ecuación analítica, hacer el U de 2t, eso es una cosa medio rara. Yo simplemente lo que hago es hacer el primer dibujo y después me fijo a dónde van a ir a parar los puntos. Y nada más. ¿Sí? Según el argumento que me dieron. Si me dicen que me dieron el argumento t-2, digo, bueno, ¿a dónde va a ir a parar el 0? Al 2. ¿Por qué? Porque t-2, para t igual 2, tengo mi función en 0. Bueno, listo. Veo dónde va a ir a parar este, veo dónde va a ir a parar este, dónde va a ir a parar este, ¿sí? ¿Dónde va este? Y después hago el dibujo. Entonces digo, bueno, mira, este fue a parar acá. ¿Sí? Analíticamente estoy hablando, ¿no? Para que les sea sencillo. Este fue a parar ahí. El otro fue a parar acá. Y pues uno, ¿sí? Porque es una compresión, o sea, no va a cambiar el dibujo. Lo mismo para la reflexión. Bueno, ¿a dónde va a parar el 0? Bueno, el 0 va a parar acá. Y este valor, bueno, este valor va a parar acá. Bueno, listo. O sea, pongo los valores de referencia y ya está. Y no se compliquen más la vida. ¿Sí? No es que todo ASIS va a versar entre si ustedes pueden dibujar una señal desplazada. A veces también, ya les digo, si ustedes encuentran una manera en la que las cosas en MATLAB les den respecto a lo que hacen analíticamente, buenísimo. Es a gusto del consumidor.
a veces uno intenta, y les digo, es bastante complejo, a veces uno puede perderse, hacer el proceso, ¿no? Desfaso y después reflejo, o reflejo primero y después desfaso. Bueno, uno puede empezar a sacar factor común y ver que, bueno, si uno está, si multiplicó por 2, saca factor común, eso implica primero desfasar en 1,5 y después, o en 0,5, y después eso hay que multiplicarlo por 2 y comprimirlo. También es complejo. Entonces, yo les recomiendo, si no se quieren complicar la vida, porque no les vamos a pedir un método para hacer esto, directamente fijen puntos de referencia y dibujen. A mí es lo que más me funcionó siempre, ¿sí? Pero es a gusto de ustedes, por eso les damos la manera de corroborar todo lo que hacen. ¿Está? Bueno, ¿les parece? Son las 4. Hacemos un recreito y después seguimos. Quería que Maxi le muestre cómo hizo para plotear el diff, el que tiene una muestra menos. Dale. Porque seguramente van a tener problemas después. Entonces ahora que ya están todos acá, ahí está, en el plot, si ven, Maxi pone plot de t, ahí. Exactamente eso. Como el vector del diff, la derivada, tiene una muestra menos, en vez de hacer, cuando ustedes hacen plot de t, x, ahí los dos tienen que tener el mismo tamaño, entonces anda normalmente. Si ustedes acá ponen t y de f-t, que es el diff, este tiene una muestra menos, entonces te va a tirar error. Lo que hizo Maxi, perfectamente ahí marcado en azul, es, bueno, usa el vector t, pero desde la primera muestra hasta la anteúltima. Y se pone así, con ese 2 puntos y el end menos 1. Entonces ahí agarrás casi todo el t. En vez de agarrar todas las muestras que tiene, agarrás todas menos una. Y entonces ahí pueden graficar si quieres tirar error. Ok. Genial. Y son detalles, tranquilos, digamos, son detalles. ¿Está? Intenten que MATLAB vaya con ustedes, que los ayude. Y entonces, como les decía, ¿les parece? Hacemos 10 minutos de recreo y después seguimos. Dale. Bueno, 10, son las 4. 4 y 10, 4 y cuarto. 4 y 10. Seguimos. ¿Y después vamos a las aulas o...? Sí, vamos a hacer la segunda pasada, potencia y energía, y después vamos a las aulas para cerrar el laburo. Dale. ¿Está? Bueno, nosotros ya vimos cómo trabajar con señales aperiódicas, todo lo que era ya rampa, escalón, deltas. Ahora lo que quedaba por hacer en esta clase era todo lo que es energía y potencia, que ya lo vimos un poco en el Kahoot. Esto viene también como a repaso, que vamos a pasarlo rápido porque en Kahoot ya hablamos bastante de esto. Teníamos que las señales, nosotros las podíamos clasificar, aparte de si eran periódicas, aperiódicas, discretas, continuas, las podemos clasificar, ahora nos dimos cuenta, podemos decir que son de energía o de potencia. Las funciones de energía, si bien también pueden ser continuas, y en ese caso, la energía de esa señal se calcula como la integral del módulo al cuadrado. Si la señal es real, lo del módulo es anecdótico, porque ya el cuadrado ya va a ser real. Al hacer este cálculo, decimos que es de energía si esa energía, si ese valor que obtenemos es menor que infinito, o sea, si es una constante, un valor. Por otro lado, si las señales son discretas, la forma de calcular la energía es similar. Siempre cuando pasamos de continuo a discreto, es cambiar una integral por una sumatoria. En vez de hacer una integral de menos infinito a infinito, hacemos una sumatoria desde n menos infinito hasta infinito. De lo mismo, el módulo de x de n al cuadrado. Por otro lado, tenemos las señales que dijimos que eran de potencia, que les podemos decir que teníamos periódicas y aperiódicas. Y a su vez, las periódicas pueden ser continuas, y en ese caso la potencia se calcula como 1 sobre el periodo, por integrar en un periodo del módulo al cuadrado, y si es discretas, lo mismo. 1 sobre el periodo es n0, acuérdense que es en muestras, son tantas muestras, por la sumatoria del módulo al cuadrado, también en un periodo, en n0. Ahí pueden hacerlo desde 0 hasta n0 menos 1, o desde 1 hasta n0, como ustedes prefieran. Siempre tiene que ser en un periodo. De dónde lo elijan, no tiene importancia. Siempre va a dar lo mismo. Y por último, teníamos también las señales de potencia aperiódicas, continuas y discretas. Las continuas, esta era la forma de calcular la potencia, que era el límite de t tendiendo a infinito de 1 sobre t por medio periodo para un lado y medio periodo para el otro. Ustedes habían preguntado en el Kahoot, estaba creo que la función que era t cuadrado, o perdón, t por u de t. Si ustedes resuelven esa integral, intentan calcular la potencia de t por u de t,
les va a quedar, una vez que tienen la primitiva y hacen barrow, les queda t cuadrado sobre t, con t teniendo infinito. Simplifican y te queda un t en el numerador, entonces te queda que la potencia tiene infinito, entonces ya decimos que no es de potencia. Y para las discretas, similar. No tan similar, tiene un par de cambios, pero no vamos a trabajar tanto con esto. La forma de calcularlos es esta, está en las diapositivas, pero no nos vamos a meter tanto con esto. Igual, si lo tienen que hacer, esta es la forma. Bien, la consigna de clase B dice lo siguiente: graficar las siguientes señales en MATLAB y calcular numéricamente su potencia o energía según sea el caso. Tenemos una exponencial, tenemos la suma de un seno y un coseno, tenemos una exponencial decreciente discreta, y tenemos una señal periódica discreta. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, voy a mostrarles cómo se hace, es trabajar, ¿cómo se dice?, analíticamente con esta, que es la más complicada. Para el resto les voy a dar un par de tips, pero siempre es hacer un par de integrales o un par de sumatorios, o usar ¿cómo se dice? Cuando tiene una sumatoria de cero infinito, la telescópica me sale. La geométrica, la serie geométrica. Pero bueno, empecemos con Estaba esta gritando que es- geométrica y tenía el micrófono. el muteado. Sí, se me fue. Lo dije antes y se me fue. La serie geométrica. Bueno, y por último, después tiene que verificar analíticamente la totalidad de los resultados obtenidos. O sea, lo que vamos a hacer nosotros es empezar por la segunda parte, la de obtener todo analíticamente. Porque después vamos a ver que en MATLAB nosotros ya tenemos en el toolbox, que les hicimos bajar, ya tenemos funciones que calculan automáticamente la energía o la potencia de la señal. Primero vamos a ver la parte analítica. Bueno, nosotros partimos de esto: seno de 2pi por 5t más coseno de 2pi por 5t. ¿Esto qué les parece que es? ¿Una señal de energía, de potencia? ¿No saben de ninguna de las dos? De potencia. De potencia. Bien, ¿por qué? Porque Que es periódica. es periódica, pero la amplitud está restringida. Exactamente, exactamente. Existen señales periódicas que no son de potencia, como la tangente, pero bueno, justamente la tangente diverge, ¿no? Es periódica y diverge en pi sobre 2 y menos pi sobre 2. En este caso no, en este caso todavía no chequeamos que es periódica. Acuérdense que si tienen sumas de periódicas, no siempre la periódica tendría que cumplir una condición, pero en principio sí, a simple vista se ve que la frecuencia de uno es el doble de la otra, va a ser periódica. Y sí, y como no divergen, están acotadas, y es periódica, podemos decir que es de potencia. Siempre tenemos que hacer el cálculo para verificar que sea de potencia. Pero bueno, estamos bien encaminados sospechando que es de potencia. Bueno, en el seno de 2pi de 5t, ahí para hacer un repaso de la clase anterior, dejé marcado que era cada uno de los parámetros: la frecuencia angular, que es 10pi, la frecuencia, que es 5 Hz, y el periodo, que es 0,2 segundos. Por otro lado, con el coseno hice lo mismo. La frecuencia angular es 20pi, o sea, 2 por pi por 10, son 10 Hz, están separados, y el periodo, la inversa de la frecuencia. Bien, ahora, una vez que yo tengo estos datos, yo puedo calcular el periodo de suma de estas dos señales, ¿no? Calculo el máximo común divisor para calcular la frecuencia de la resultante, y me da que es 5 Hz. O sea, el máximo común divisor entre 5 y 10 es 5. Entonces, si yo ya tengo que la frecuencia fundamental es 5 Hz, el periodo es 0,2 segundos, y el omega 0 es 10 pi radianes. El omega 0 es la frecuencia angular. Entonces, yo tengo que coincide el omega 1, o sea, 10 pi, coincide el omega 1 con el omega 0, y que el omega 2, o sea, la parte del coseno, es 2 veces omega 0. Esa es la relación que hay entre uno y otro. Bien, ahora que ya sabemos que es periódica, podemos calcular la potencia de la señal. Esta era la fórmula que habíamos dicho antes: 1 sobre el periodo por integrar en un periodo del módulo al cuadrado. Yo acá lo que hice fue reemplazar la x de t por lo que es la señal. Y bueno, como el módulo ya dijimos que es una señal real, el módulo podemos omitirlo, pero tenemos que elevar esta señal al cuadrado. ¿Qué nos queda? Nos queda el cuadrado del primero, o sea, seno cuadrado de omega 0t, más el doble producto, o sea, 2 por seno por coseno, más coseno cuadrado de omega 0t. Bien, ¿cómo seguimos con esto? Acá la idea no es usar tablas, no es usar nada complicado.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es dividir, como esta es una integral de 3 sumas, hacer la suma de 3 integrales. O mejor dicho, separar la suma de 3 integrales. Dejo el 1 sobre t0 afuera, y tengo la integral en azul, que es la del seno cuadrado, la integral del producto de seno por coseno, y la integral de coseno cuadrado. Ahí no podías hacer que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. No, No tiene porque distinto adentro. exactamente, seno cuadrado los dos tienen que ser... No había el 2. Exactamente. Lo que decía acá era que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 si el argumento es el mismo. O sea, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x da 1. Pero coseno cuadrado de x más seno cuadrado de 2x, ahí ya no vale. Pero bueno, entonces vamos a dividirlos estos 3 integrales. La integral 1, la integral 2 y la integral 3, en distintos colores. Para no tener que no usar tablas ni ninguna integral rara, vamos a recordar un par de cosas. Uno es que si ustedes tienen la integral en un periodo de un seno por un coseno que son múltiplos de frecuencia fundamental, por ejemplo, m y n son enteros, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, de 5 omega 0 y de 8 omega 0, toda la integral siempre va a ser 0. Siempre que yo esté integrando en un periodo, la integral es 0. Entonces, con eso nosotros ya sabemos que I2 es nulo. Porque estoy integrando en un periodo algo que tiene omega 0 y 2 omega 0. Entonces, ahí ya es 0. Esta se me va. Y después, otra cosa que tenemos que saber, que esto va a parecer que es muy, muy raro, muy poco útil, pero en el resto de la carrera lo van a utilizar bastante seguido, es que el coseno cuadrado de x lo pueden escribir como 1 medio más 1 medio de coseno de 2x, y el seno cuadrado lo mismo, es 1 medio menos 1 medio de coseno de 2x. Estas dos sí las vamos a utilizar bastante, no sé si bastante, pero las vamos a utilizar seguido para resolver estas cosas, estas integrales raras. No raras, pero complicadas. Bueno, entonces, utilizando esto, podemos seguir haciendo el cálculo de la potencia. Ya dijimos que la integral del medio vale a 0, entonces nos queda calcular la integral 1, digamos. Reemplazamos seno cuadrado por lo que dijimos, que es 1 medio menos 1 medio de coseno del doble de la frecuencia, o sea, del doble de lo de adentro. Nos queda 1 medio menos 1 medio de coseno de 2 omega 0t. Y acá sí, acá ya podemos buscar la primitiva tranquilamente. Si yo integro esto, me queda t sobre 2 menos, y la primitiva del coseno es seno, lo de adentro sale dividiendo, entonces me queda 1 sobre 4 omega 0, porque me queda 1 medio por 2 omega 0, o sea, 1 sobre 4 omega 0, seno de 2 omega 0t. Esto entre 0 y t0 en un periodo. Si hago el cálculo, al poner hago barro, pongo t0 arriba, me queda t0 sobre 2. Si hago seno de 2 omega 0 por t0, recuerden que omega 0 es 2pi sobre t0, a ver si lo puedo escribir. Omega 0 es 2pi sobre t0. Si yo multiplico por t0, me queda 2pi, o sea, 2 por 2pi. Seno de 4pi es 0. Entonces, esto también se me va. Se me va. Miranda se está riendo porque lo hizo escribir con el... ¿No? Yo no tengo la caligrafía... la barrita. Yo creo que él dijo, no le vendan la barrita a nadie que no sea yo. Estoy usando el de acá. El de Zoom. El de Zoom. Por eso. Pero la barrita, ¿dónde está la barrita? La barrita me olvidé de abrirla. Me olvidé de abrir la barrita. Ah, bueno, es así, pero bueno, es así. No le va a funcionar igual, No va a andar. Ahí tenemos, nosotros evaluamos el seno en T0, me da 0. Si lo evalúo en seno en 0, me da 0 también. Y digamos que esto de acá, evaluado en T0 me da T0 sobre 2 y en 0 me da 0. Entonces todo este resultado me da T0 sobre 2. Hago lo mismo con la integral 3, que es la verde. La de coseno cuadrado de 2 omega 0t. Uso la otra identidad, que en vez de un menos es un más. Calculo la primitiva, me da t sobre 2 más 1 sobre 8 omega 0, porque es 2 por 4, o sea, 1 sobre 8 omega 0, del seno de 4 omega 0t. Y acá pasa lo mismo. En vez de, cuando yo evalúo en t0, me queda t0 sobre 2 en este caso. Si hago seno de 4 omega 0t,
omega 0 por T0 es 2pi, me queda seno de 8pi, que eso también es 0, y también me va a quedar, cuando evalúe en 0 en ambos lados, me va a quedar todo 0. Entonces lo único que sobrevive es el T0 sobre 2. Y listo, ahí yo calculé la potencia. Ya tengo que la potencia es 1 sobre T0, que es lo que está acá arriba, por la suma de las integrales. Integral 1 más integral 2 más integral 3. La integral 1 era T0 sobre 2, la integral 2 era 0 y la integral 3 era T0 sobre 2. Si hago esto, me da que la suma es 1. La potencia de la señal es 1. Todo esto para que me dé 1. 1 watt sería, ¿no? En unidades de potencia. Bien, ahí terminaría todo lo que es el cálculo analítico de la potencia de la señal. En MATLAB nosotros tenemos, como les decía antes, en el toolbox de ASIS, tenemos la señal que se llama potencia. Esto es un recorte del MATLAB, que ustedes hacen help potencia y les dice cómo se utiliza. Acá te dice que te devuelve P, y que lo que hay que pasarle es f de t, que es el vector de valores, lo que sería la señal, t0, que es el periodo de la señal, y el dt, o sea, el diferencial tiempo que tiene tu vector, el vector de tiempo con el que hiciste la señal. También dice en algún lado que f de t, la señal que le pases tiene que ser un periodo de esa señal. Acá, en ft. Valor de valores de un ciclo de la señal. No, si le pasás 2 ciclos de la señal, te va a calcular el doble. Y por último, y si es para el caso de señales discretas, acá abajo en detalle, utilizar dt igual 1, que es lo natural. Y lo mismo para energía. Si nosotros tenemos una señal de energía y queremos calcular energía, en vez de tener potencia todo en mayúscula, tenemos energía. Y a eso, como no es periódica, no se le pasa el periodo, y es lo mismo. Se le pasa f de t completa y el diferencial tiempo. Para el caso de señales discretas, utilizar dt igual 1. Y para el resto de las funciones, ¿cómo conviene trabajar con esto? Siempre lo recomendable primero es hacer un gráfico o un boceto, ni siquiera hacer un gráfico, algo más o menos a mano alzada de cómo es la señal. Si ustedes tienen una señal más o menos así, no matarse haciendo los cálculos, sino que vean, listo, la señal es par, calculo media integral, ¿no? Ustedes ya saben que puedo hacer desde la mitad hacia la derecha. Y después multiplico por 2 porque el área es el mismo. Si yo veo que mi señal es algo como esto, que tiene forma exponencial decreciente, es una sumatoria, es discreta y tiene duración infinita, acá lo único que hay que hacer es una serie geométrica, porque no queda otra. Y por último, si ven que tienen algo que es periódico y discreto, listo, ustedes ya saben que tienen que hacer una sumatoria finita. ¿Verdad? Pueden usar una serie, pueden usar lo que quieran, pero como están en un periodo finito, pueden hacer una suma finita. O sea, si yo tengo que el periodo vale 4, listo, sumo 4 valores nomás, 4 valores al cuadrado. No hace falta hacer todo de manera analítica para que te quede un cálculo, digamos. Pueden hacer el primer valor al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercer al cuadrado, más el cuarto al cuadrado. Y listo, acá no hay MATLAB prueba, así que esto estuvo de más. Y terminamos. De Sí, perdón, series, estaba perdido. de series lo Sí. único que hay que saber es la geométrica o alguna otra más. La geométrica. La geométrica, con la geométrica Sí. ya... No está bien que no los asustemos, pero la geométrica. Está bien. No, ¿para qué voy a mentir? Si no vamos a usar eso. Sí, a ver. No es. Si uno se mete en el tratamiento, ¿no? Con la misma. Digamos, con la misma intensidad a veces, en ciertos aspectos, para las continuas y las discretas, bueno, a veces se complica un poco más trabajar con las discretas, porque en las continuas, como les mostró Andrés, hacer la integral, digamos, algo conocido para nosotros, en las discretas, ya meter una sumatoria, a veces no es tan trivial. Entonces quizás si hubiéramos, todo es demostrable, obviamente, y todo se puede hacer matemáticamente, pero nosotros les vamos a dar, obviamente, o vamos a trabajar, mejor dicho, con cuestiones más vinculadas a poder implementar la serie geométrica para trabajar con las discretas y no mucho más, por una cuestión más que nada también de tiempo, ¿sí? Porque si no nos vamos a pasar analizando señales, pero hay una matemática ligada al tratamiento de señales discretas y la resolución de, obviamente, las sumatorias a través de series y demás, o sea, todo eso va a estar. Pero se van a cansar de ver series,
vamos a ver series de potencias el año que viene, series de Fourier a fin de este año y después del año que viene. Y entonces, bueno, la idea es no sobrecargar, ¿sí? En lo discreto, a veces lo que tiene, lo que yo recalco, es un poco lo que decía Andrés al último, el hecho de que ustedes pueden hacer la cuenta, ¿sí? Con las muestras. Entonces pueden trabajar con, si las muestras tienen una cantidad finita, es como decía él, digamos, no es necesario que analíticamente yo demuestre, si yo tengo un periodo, puedo hacer la cuenta con las muestras, directo, ¿sí? Entonces no pasa por ahí, es un poco lo que muestra Andrés. Otra de las cosas que está bueno es esto, ¿no? O sea, justo lo que estaba mostrando él. Una de las señales que había que mostrar era esta, el E a la menos módulo de T. ¿Todos entienden por qué la señal resultante es esa? Fíjense que la primera señal en la que hay que calcular la energía es E a la menos módulo de T. ¿Sí? ¿Todos entienden por qué Andrés dibujó esa campana? ¿Por qué mandó ese dibujo? O sea, porque él decía muy bien, digamos, hay que bocetar, ¿sí? Las señales, o sea, E a la menos módulo de T. Porque para valores positivos y negativos de t te va a dar la misma señal. Claro, para valores positivos de T, ¿qué me queda? Si T es positivo. Una exponencial decreciente. Una exponencial decreciente. E a la menos T. Entonces, track baja. Y te queda igual, pero espeja. Y para valores, exactamente, para valores negativos de T, queda lo mismo, ¿sí? Porque para valores negativos de T tengo aplicado el módulo, así que yo me voy corriendo en los T negativos, pero también estoy en decreciente. Así que a eso le tenemos que calcular la energía. Hay que hacer la integral de esos valores, entre menos infinito y más infinito, de E a la menos módulo de T, hay que partir la integral, o lo que pueden hacer es calcular el área al cuadrado de la positiva y multiplicar por 2. Claro, si ustedes harían esto analíticamente, tendrían que partir, claro, entre menos infinito e infinito tienen una exponencial, que es creciente, y para 0 e infinito tienen la otra exponencial. Pero como saben que un área es igual a la otra, hacen dos veces la integral entre 0 e infinito, y acá sí terminan más rápido. Del módulo al cuadrado, ¿no? Acuérdense siempre que esto es módulo al cuadrado. Claro, siempre se olvidan del cuadrado en el exponencial, o sea que pasa al argumento del exponencial. O sea, es fácil de hacer, es la que está en las diapos, ¿sí? Ahí le sacás el módulo a t, ¿no? Le sacás el módulo a t, claro, exactamente, y como t es positivo te queda t, y si no te quedaría menos t, ¿sí? O sea, por definición de módulo, o sea, va a quedar e a la menos t si t es mayor que 0, y e a la t si t es menor que 0. Entonces va a quedar exponencial decreciente. Tienen que ver eso. Eso es el desarrollo analítico. De ahí es que uno tiene que hacer el cálculo vinculado con lo discreto, con MATLAB, ¿sí? Para poder probar si eso sucede. Entonces, bueno, yo no me acuerdo esta que da como resultado. No sé si vos te acordás, Andy, ¿qué da? La exponencial. Sí. 2, 1 medio, 1. 1, ¿no? Bueno, ¿se puede hacer así una demo rápida? Dale. Ponemos un DT común que ya lo hacemos siempre, 0, 0. ¿Se ve, no, el MATLAB? Ya no sé ni dónde estoy. Sí, se ve. Bien. Sí. Tiempo, ahora como esto es una función para, o sea, tiene parte negativa y positiva, lo vamos a hacer desde ponerle menos 10t hasta 10. Bueno, eso que acaba de hacer Andrés es clave. Elegir el marco temporal. Y ahora van a ver por qué. Dale, seguí, Andy. ¿Lo dejo así o querés que lo ponga más cortito para que se vea el problema? Dale, exactamente, me agarraste el toque. Sí, así, más corto. Vamos a ver qué pasa si le ponemos 2. 1. Vamos a ir. Esto va a ser un problema obvio, ¿no? Quizá algunos ya se dio cuenta. ¿Qué pasa si ponemos un tiempo muy corto? El tiempo ya está y mi función era exp. Tengo que calcular más la integral, o sea, te va a dar exactamente. Un área mucho menor que la que es. Exactamente. Esto está bien así, ¿no? E a la menos módulo de t. Hacemos el plot para chequear que está bien.
Y bueno, ahí con el plot se ve gráficamente cuál es el problema, ¿no? Esto empieza en 1, o sea, en 1 es el valor máximo, y después acuérdense que nosotros necesitamos que la integral es entre menos infinito e infinito. Y nosotros lo ideal es que más o menos en esos valores llegue a 0, y no estamos tan cerca de 0, estamos más arriba de 0,3. Si yo calculo la energía, de paso usamos la función energía, que le pasábamos la función y el dt, la energía me dio 0,864. Y eso dijimos que más o menos daba 1, así con un cálculo rápido, analíticamente. Entonces, algo hicimos mal. ¿Y cuál fue el problema? No darle el tiempo suficiente. Entonces, si nosotros ponemos un tiempo mucho más grande, que esto creo que es exageradamente grande, vamos a hacerlo en vez de entre menos 1 y 1, vamos a hacerlo entre menos 10 y 10. Volvemos a tirar el X, el plot, si queremos. Bien, ahí ya vemos que en menos 6 ya es 0, prácticamente ni se ve la línea azul, entonces ahí ya nos tiene que dar pipicucu prácticamente la energía. Hacemos el cálculo, y ahí está, 1, lo que dijimos que daba. ¿Entiende el concepto? O sea, también hay que saber definir las señales. Obviamente la exponencial es asintótica respecto al eje de las abscisas. Nunca vamos a contemplar toda la amplitud de la exponencial. Pero llega un momento que se acerca tanto a 0 que para nosotros es 0. La gran diferencia con análisis 1 o análisis 2 es que nosotros no versamos sobre, no somos tan pragmáticos en ese aspecto, porque si no, no podemos calcular nada. Nosotros estamos bajando a tierra algunas cuestiones porque tenemos que trabajar con sistemas físicos, ¿sí? Hoy, mañana, la clase que viene, serán sistemas, ya los van a ver, un poco más conocidos, ¿sí? Que puedan ligar un sistema más a resortes, sistemas físicos, digamos, genéricos. Ya el año que viene van a ser filtros, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuándo termina la exponencial? ¿Cómo hago? Y yo tengo que definir un rango a partir del cual pueda asumir el error. Y obviamente, como decía Andrés, o sea, tomando entre menos 10 y 10, prácticamente la exponencial está pisando 0. Después vamos a definir nosotros un criterio para saber cuándo la exponencial pisa 0. Pero en función de su argumento, la exponencial pisa 0 para un determinado valor o está muy cercana, ¿sí? A lo que puede ser el 0. Para eso nosotros es suficiente. Y entonces podemos calcular la energía. La dinámica, otra vez, de ASIS es esta. Andrés les resolvió analíticamente. ¿Se puede hacer el de el del seno y coseno? ¿De la suma? Sí, pues mucho quilombo. Una pregunta. No entendí qué es lo que le cambió ahí. O sea, que le cambió el 1 por el 10. ¿Eso que cambió qué es? El tiempo, ahí va, lo vuelvo a plotear. El vector de tiempo. Vos tenés, la función es e elevado a la menos t, ¿no? Cuando estás en el dominio así de análisis 1, ese menos t iba de menos infinito más infinito. Ahora cuando estás en MATLAB, vos a ese vector, a ese tiempo, vos tenés que dar un tiempo finito, pero no podés decir, simulame desde menos infinito más infinito MATLAB, porque es memoria infinita. Entonces lo primero que hice fue darle un vector de tiempo chico. O sea, en vez de hacerlo entre menos infinito e infinito, lo hice entre menos 1 y 1. Ahora lo corro de vuelta, ahí, entre menos 1 y 1, y lo grafico. Y me da esto. Y esto no es lo que nosotros queremos calcular en energía. O sea, cuando esta fue la primera señal que hice, con el t entre menos 1 y 1, y me graficó esto. Esto es de lo que MATLAB me va a calcular después la energía. Pero esta no es la señal que yo quiero. La que yo quiero, esta es incompleta, digamos, porque el menos 1 y 1 terminó ahí y falta todo lo que sigue. ¿Me explico? Sí, entendí. Gracias. Claro, estás considerando nada más que un pedazo. Si no definís todo el rango temporal en donde la señal tiene ocurrencia, por eso son aperiódicas. Es decir, nosotros decíamos que, digamos, tienen un patrón que va de menos infinito más infinito. Algunas tendrán duración finita. Esta va de menos infinito más infinito. Entonces hay que definir un rango temporal para evaluarla lo suficientemente amplio, porque si no te vas a quedar con este pedacito de acá que va para acá y baja, ¿sí? Y estás evaluando esto nada más. Y no es así, digamos, vos lo que querés evaluar es toda la energía, entonces te vas a estar perdiendo toda esta parte, y toda esta parte. Entonces, viene por ese lado. Por eso les pedimos que grafiquen las señales en MATLAB y que laburen con ellas a sabiendas de que están bien graficadas y bien definidas. Por eso, digamos, ahí cuando hagan eso, bueno, va a machear lo que hagan analítico respecto a lo que hagan numérico. Pero siempre tienen que estar las dos opciones. Quería preguntar, por un lado,
Eso se podría hacer con Lean Space, si no me equivoco. También. Para acotar el gráfico, ¿no? Sí, en particular, a mí el Lean Space no me gusta. No me gusta por el tema, primero porque no me acuerdo bien cuál era el orden, creo que es principio, final y cantidad de pasos, no estoy seguro. Pero el tema es que si vos le pones que a veces cuando vos le pones la cantidad de pasos, a vos, por ejemplo, creo que si pones entre 0 y 10 con 10 pasos, no te parece 0, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta 10. Porque ahí serían 11 pasos en total. Entonces, lo que te hace es te pone entre 0, 0, 0,9, 0,80, 0, no me acuerdo bien, pero no me dejaba todos números en T. No, a ver, vamos a hacerlo. Al tipo no le gusta el Lean Space. No le gusta. No me gusta, no Es me así. gusta. Entre 0 y... Yo mientras Andrés lo hace, a mí yo no lo suelo usar el Lean Space porque a mí me gusta definir el TS, me gusta definirlo yo. Ahí está. Con el Lean Ahí Space se ve. ustedes definen el span, o sea, desde dónde a dónde, y la cantidad de divisiones que quieren. Entonces no están definiendo finalmente cuál es el paso temporal. En cambio, definirlo así como lo definió Andrés, entre el inicio, el paso y el final, queda bien, digamos, establecido cuál es el paso, ¿sí? O sea, cuál es el Ahí. TS o cuál es lo que nosotros llamamos frecuencia muestra. Y XLean solamente me corta el gráfico, no tiene nada que ver con el vector, ¿no? No, solo con el gráfico. Exacto, sí, es para visualización. XLean. Ahí usé un Lean Space de 0 hasta 1 con 10 pasos. Y fíjate que, o sea, yo lo que hubiese querido, lo que más me gustaría, es que me haga 0, 0,1, 0,2, 0,3. Y si lo tiro así, no, me tira 0, 0,11, 0,22, 0,33. Y a mí no me gusta. Quizás si le pongo 11 pasos, ahí sí. Entonces tengo que tener en cuenta eso y nada. Pero sí, lo puedes usar tranquilamente, nadie te va a decir que está bien y que está mal. ¿Y cómo Podemos yo...? tirar- Sí, Perdón. dale, Máximo. No, cómo yo... Siempre me queda la duda de cómo elijo el diferencial de tiempo. O sea, cómo más Bien. o menos tengo una noción de qué parámetros tengo que mirar. Si estamos hablando de una señal periódica, un seno, un coseno, al menos, o una suma de senos y cosenos, al menos 100 o 1000, depende de cada uno, ¿no? Depende de la memoria que tenga cada uno. Pero a mí lo que más me gusta, generalmente, es 1000 veces, por ejemplo, si tengo una señal de 1 kHz, como hicimos la vez pasada, ¿no? Tengo una señal que la frecuencia es 1 kHz. El TS, o sea, el T0 de esta señal, ¿cuánto es? 1 sobre 1 kHz es 1 milisegundo. El T0 es 1 milisegundo. ¿No? 0.001. Uy, tiré un... Y yo quiero que vaya al menos 1000 veces más rápido que esto. Entonces, si es 1 milisegundo es el periodo de mi señal, yo quiero que sea 1 MHz, exacto. 1 MHz en frecuencia sería 1 microsegundo en tiempo. Eso para una señal periódica, que digamos necesitas que los puntitos sean rápidos. No es necesario que sea 1000 veces más rápido. Con 100 veces se ve bien igual. Sí, con 100 veces también anda bastante bien, pero siempre mínimo 100 veces más rápido. Ahora, el tema, en este caso, que no es periódica, es más o menos, no sé, vos tenés alguna... Es práctica. Lo podemos verlo con la clase que viene cuando veamos tau, el tiempo de establecimiento, ahí creo que vamos a poder tener un buen criterio. Pero, mientras tanto, es práctica. Sí, hasta la clase que viene va a ser toman en práctica. consideración, Después, claro, más o menos lo que dice Andrés, o sea, si ustedes graficaron entre menos 10 y 10, que son 20 segundos, y bueno, imagínense cuántos puntos querrían ver en el medio. Y ahí van a definir, o sea, si quieren ver 10 puntos, bueno, tomarán 2 segundos. Si quieren ver 100 puntos, tomarán 0,2 segundos. Y si quieren ver 1000 puntos, tomarán 0,02. Entonces, pongan un DT siempre no muy pequeño, porque a veces eso juega en contra, pero dependerá de la velocidad de variación de la señal y la cantidad de puntos que ustedes quieran ver. Ahí pasa, digamos, es como dice Andrés ahí, digamos, si ponen a la 100T, digamos que es ultra rápida, voy a la menos 100T, ¿no? perdón, sí, también. Bueno, lo mismo, sí. Que es ultra rápida, entonces, bueno, tienen que tomar un T mucho más pequeño. Pero es un poco, la grafican y ahí se dan cuenta, ¿sí?
Pero por lo general uno parte de 1 milisegundo, 0,001, o sea, pone un valor estimativo, ¿sí? En función de la cantidad de partes que quiere ver de la señal relacionadas con el rango que está graficando. Es un poco eso. Y como decía Andrés, es una señal periódica, y yo quiero ver los ciclos, y los quiero ver bien dibujados, y bueno, internamente tengo que tener por lo menos 20 puntos, 30 puntos. Entonces, bueno, calculo un periodo, lo divido por 100, que es un margen de seguridad aceptable, y ese va a ser mi TS. ¿Sí? Es simplemente a los efectos de visualización. Después el TS va a tener otra connotación vinculada con el muestreo. Pero hoy a los efectos de visualización pueden elegir un valor. Siempre que el TS sea suficientemente chico no va a haber problema. El problema con el TS no es tan chico y entonces uno deja de ver cosas. O sea, se le pasan detalles. Sí, y yo creo algo más que importante, más que el DT, yo creo que lo importante es hasta qué tiempo yo tengo que mostrar. Porque, por ejemplo, si yo muestro, en el primer ejemplo, viste que hicimos entre -1 y 1 el vector de tiempo y dio feo, porque era e a la menos t. Si yo a este vector de tiempo uso ese mismo vector de tiempo con e a la menos 100t, me va a quedar muy grande el vector de tiempo. Es muy chiquito cuando es distinto de 0, digamos. Y ahí el problema no es tanto el dt. El dt, yo lo que uso generalmente cuando no son periódicas es que yo quiero que en todo mi tamaño del vector haya 1000 muestras, o 100 muestras o 1000 muestras. Entonces, primero, ¿qué hago? Primero digo cuál va a ser el tiempo final, que en este caso, en el anterior era, por ejemplo, si era 1, yo quiero que vaya entre 0 y 1, digo, mi tiempo final es 1, bueno, pongo un dt de 0,001. Va a tener 1000 muestras, 2000 muestras, 500 muestras, más de 100 muestras. Eso es lo que a mí es lo que más me convence, cuando tengo que hacer cosas que no son periódicas, sino tengo de qué agarrarme, digamos. Buenísimo. Una duda respecto. Dale. Sí, no, tenía que ver con lo de la clase pasada que usamos el audio recorder y el sound. Sí. Si cambiamos el DT, o al menos me pasaba a mí, si lo cambiaba un orden hacia abajo, cambiaba como muy drásticamente lo que se escuchaba. Sí. ¿Eso puede ser por cómo se amplía después? ¿Vos cambiaste el DT y cambiaste el FS cuando usaste el sound? Solo el DT. Ahí está, ese es el problema. El DT es inherente al FS. Si vos cambiás el DT, para escucharlo, o sea, un tono de 1 kHz siempre suena como un tono de 1 kHz. O debería sonar como un tono de 1 kHz. Claro. Si vos cambiaste el DT y lo reproduciste a un FS que no concuerda con ese DT, lo vas a escuchar la inversa. Exacto, claro, el FS es la inversa del DT, vas a escucharlo distinto. ¿Y cómo sabemos la proporción que hay que usar? No, porque justamente el sound. Claro, o sea, uno tiene que imaginar lo siguiente. Nosotros hablamos del concepto de muestreo, ¿sí? Hablamos de pasos, tomar intervalos, muestras e intervalos regulares de la señal. Eso lo definimos como TS, ¿sí? Entre muestra y muestra hay un tiempo que se denomina TS. La inversa de ese tiempo se llama FS y se denomina frecuencia de sampling, por eso la S, frecuencia de muestreo. Entonces, cada vez que ustedes trabajen con el sound, si quieren escuchar algo, tienen que decirle al sound cuál es la frecuencia de muestreo. Porque si no es como que están reproduciendo, no sé, un disco al doble velocidad. ¿Entiende? O sea, lo vamos a ver mucho el año que viene. O sea, no se preocupen por esto, es simplemente introducirles el concepto, pero para el caso del sound, o sea, el poder escucharlo como corresponde, como dice Andrés, yo tengo que pasarle al sound el régimen a partir del cual fue sampleada, generada mi señal. Ustedes imagínense que ustedes tenían un seno continuo, lo muestrearon a un TS determinado, y después le dicen al sound, bueno, mira, esto vino muestreado, quiero escucharlo, volvémelo al régimen continuo y tirarlo a un parlante. Bueno, listo, ok, el sound va a decir, bueno, mira, vos, ¿cada cuánto tomaste cada muestra? Y ustedes le tienen que decir la verdad, ¿sí? 1/TS, eso es el FS. Si le dan otro valor, va a creer que la señal fue muestreada de otra manera y va a sonar distinto. Es por eso. Pero lo del audio recorder y demás es para que jueguen un poco con el audio y con las señales, porque si no se hace todo muy, muy analítico, muy visual, y no tiene con sustrato, digamos. O sea, las señales son señales, se pueden escuchar, se pueden manejar, se pueden muestrear, ¿sí? El rango audible es interesante para trabajar. Y entonces, bueno, les empezamos a dar cuestiones vinculadas con eso desde el principio. Pero otra vez, digamos, esto se va a expandir a lo largo de todo Asia.
Última, Andrés, y vamos un ratito a las aulas, aunque sea. ¿Vimos algo de potencia? No me acuerdo. Si les habías Me mostrado habías dicho de la función calcular la potencia. Chequemos la potencia que calculamos analíticamente. Sí, sí se puede. Bueno, tenemos al vector de tiempo, habíamos calculado analíticamente que el periodo era 0,2 segundos. Entonces, si yo voy de 0 hasta 0,2 segundos, ¿y cuántos puntos quiero en el medio? Y yo quiero que tengo 0,2 segundos, es un periodo, es el final, y quiero que haya 100 puntos, puedo poner 0,2 dividido 100, y ahí voy a tener 100 puntos, 100 pasos de ese vector. Ahí lo corrí, sí. Si se fijan en el workspace, tengo, 101 porque va de 0 hasta el final. Tengo 100 puntos. Si yo quiero 1000 puntos, puedo poner el valor final, dividido 1000, y ahí tengo 1000 puntos del vector de tiempo. Bien, ahí ya tengo el vector de tiempo. La señal, si la busco, porque ya la probé, está acá, era 2pi por t por 5 más coseno de 2pi por 10 por t. Uno era 10 Hz, el otro era 5t. Puedo plotear un periodo para chequear que esto esté todo bien. Vemos que el periodo, si quieren, esto pueden plotear más de un periodo para chequear que es exactamente un periodo. Tirale un par más. Le pongo más tiempo. 0,6, qué sé yo, no sé. 0,6. Ahí está. Ven que es periódica, y en 0,2, que está por acá, es el periodo, justamente. 0,2. Bueno, ahí. Justamente, empieza valiendo 1, es lo mismo que vale en x en 0, lo mismo que vale en 0,2. El periodo es 0,2, lo calculamos bien. Ese chequeo está bueno que lo hagan. Miren que Andrés lo tiró así nomás en manda. Lo tiró, chequeo periodo, lo hice bien, calculé el máximo con un divisor, el mínimo con un múltiplo, elijo un periodo y tiro la potencia. Bien, ya tenemos la señal hecha, ya tenemos el dt, no lo definí como dt, eso ahora vemos. Sí, si no le pones 2 sobre 100 y ya va. Sí, sí, eso. F de t es la señal, x, t0 dijimos que es 0,2, y el dt no lo definí como dt, pero es lo que está en el medio cuando definí el vector de tiempo, que es 0,2 dividido 1000. Yo acá adentro puedo meter una expresión y el MATLAB lo va a tomar como que es un número. Lo corro y ahí está. Mira, 1,0001. Ese 0,001 de más que está ahí es porque yo no le pasé un periodo exacto. Si se fijan, a ir de 0 a 0,2 inclusive, ese 0,2, si hago el plot de nuevo, el periodo empieza cuando vale 1, acá en x0, 1 y 1, la amplitud es 1, y terminaría justo en el momento anterior al que y valga 1. Fíjense en x 0,2, me pasé. No, está acá. En el final, yo estoy tomando un punto de más. Yo debería terminar acá, en 0,1998 para que me dé la potencia exacta. Pero bueno, es un error que no nos importa para nada. Y se puede incluso, podés refinar el paso. Restarlo. Sí, directamente puedo hacer, en vez de hacer el t hasta ahí, ¿cuánto da esta cuenta? Vamos a hacer 0,2 dividido 1000. 200 micro. El vector de tiempo, menos 200 micro. Ahí refiné el paso. Ahí, si se acuerdan, antes me daba 1001 puntos, ahora me da 1000 puntos exactos. Entonces ya no voy a tener ese problema. Vuelvo a calcular cambié el t, entonces vuelvo a calcular el x y vuelvo a calcular la potencia. Y ahí me dio 1 exactamente. El problema era que estaba contando un poquito más de un periodo. Estaba tomando un periodo y una muestra más. Por eso me cambiaba. Pero nada, no hace falta que ustedes lo refinen tanto tampoco. Porque si ustedes ven que te da 1,0001, acuérdense que esto es numérico. Siempre hay errores de redondeo en general. Exacto. Y les da, analíticamente les da 1, listo, está perfecto. Distinto es si te da, analíticamente te da 2, y el MATLAB te da 2,3, eso ya no es un error de redondeo. Ahí ya
ya le pifiaron algo. Exactamente, exactamente. Así que bueno, esa es toda la idea de hoy. Si quieren, vamos un ratito a las aulas, revisamos cómo vienen con la entrega de las consignas, resolvemos preguntas vinculadas a esto y cerramos, ¿les parece? Profe, Sí. una pregunta. La consigna cuando decía verificar analíticamente, ¿hay que hacer los gráficos a mano? Sí, En bueno, la dice consigna dos, está, profe. dice dos de los resultados. Sí, hagan los gráficos a mano. La idea es para que ustedes se autoevalúen, ¿no? ¿Me sale a mano? ¿Lo puedo hacer a mano? O sea, no se mientan. No es que lo tienen que hacer en MATLAB y copiarlo, digamos, pero listo, o sea, si consideran que está correcto, bueno, copian el gráfico y listo. Es un poco para que ustedes vean cómo es el armado. O sea, la verificación analítica es para que ustedes lo hagan analíticamente y no copien el resultado. Pero sí, no son de todos, es un par, creo. Creo que dice dos, no creo que diga Sí, sí, dos. todos. Son dos gráficos. Sí. Ok. Le sacan una foto, lo hacen medio prolijito, le sacan una foto y lo suben junto con el publish, ¿ok? Luego hacemos la ecuación y el gráfico, digamos, y lo adjuntamos Exacto. la foto. Exacto. Sí. Bueno, nos vemos ahí entonces. En las aulas. Dale. Dale. Listo.